Padre y Jehová. En el nombre de Jesús primero nos ponemos nosotros, Señor, y te pedimos perdón por todo pecado, maldad, iniquidad, transgresión y falta que hayamos cometido, Rey. Te pedimos que nos limpies, que nos restaures, que nos ministres para poner delante de ti a estos tus hijos, Señor. A la señora Ofelia, a José, Señor, a Freddy, Rey del cielo, a Marianita, a todos los que están pasando por quebrantos de salud, te pedimos, te suplicamos, te imploramos, dulce Espíritu Santo, que pases tu mano preciosa donde quiera que se encuentren, Señor, y sánalo, Rey del cielo. Haz un milagro, opera un milagro, Señor Dios, y a los que has empezado el milagro, Señor, termina tu obra preciosa en cada uno de ellos. Nosotros los declaramos libres de todo ataque del enemigo, toda enfermedad, toda dolencia, y te pedimos, Dios, que seas tú manifestándote también en tu palabra hoy, en esta noche, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y cuerpo, Señor, para que seamos renovados, restaurados y redimidos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero presentarles de la ciudad de Guatemala al apóstol Pedro Rodríguez y al pastor Hugo García. Ahí está, hermano. Los saludamos. Soy delegado del apóstol Sergio. Ellos me dijeron que predicara hoy y ellos mañana van a ministrar la palabra, le van a ministrar la Santa Cena. Entonces vengamos todos, y si usted ve que alguien ha faltado por ahí, llámelo para que venga y nos gocemos no solo en la presencia del Señor, sino en su palabra. Amén. Va a ser un día bien, pero bien especial. Gracias, hermano, por estar acá. Dios les bendiga. Ya tiene Génesis capítulo 3. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria al Señor. Si me ven un poquito nervioso, que se me pegan los platinos, pues es por estar ellos aquí. Ya tengo disculpas, ¿sí o no? Bueno, ¿ya tiene Génesis? 3. Leamos cómo dice Génesis. Veamos cómo dice Génesis 3:21. ¿Cómo dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora pase la página y leamos capítulo 4. ¿Cómo dice el verso 4? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pare allí y póngame cuidado. Póngame cuidado, no siga leyendo para poder que entienda lo que vamos a hablar esta noche. Cuando uno lee estos dos pasajes, donde en el primero se sacrificaban corderos para vestir a Adán y Eva. ¿Usted lo está viendo allí, sí o no? ¿Qué estaban vistiendo en Adán y Eva los primeros corderos? Su desnudez. Pero después vemos en Génesis capítulo 4, el segundo, donde Abel levanta un altar, pero sin que falte cordero para agradar a Dios. Entonces allí uno se da cuenta que dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero fíjense que estos dos sacrificios solo nos pueden llevar, indicar y señalar a un sacrificio, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Esto es como fíjense que cuando usted analiza el sacrificio de Génesis capítulo 3 y el sacrificio de Génesis capítulo 4, uno como que está viendo, hermano amado, que como si Jesús hubiese sido sacrificado 2 veces. Ahora, usted puede decir, pastor, pero es que la Biblia a mí me dice que murió una sola vez por todos los pecadores, y es verdad, pero esa única vez la hizo como en 2 facetas, en figura de Génesis capítulo 3 y en figura de Génesis capítulo 4. ¿Por qué le digo esto? Porque recuerda que la Biblia dice en Hebreos que hay una sola fe, por ejemplo, y hay un solo bautismo, un solo Dios y un solo Señor. Pero por ejemplo, el bautismo es uno solo, es verdad, pero está fraccionado en 7 bautismos. Usted sabe que está el bautismo en arrepentimiento, está el bautismo en el agua, está el bautismo en el Espíritu, está el bautismo en fuego, está el bautismo en la iglesia, está el bautismo en el Señor Jesucristo y está el bautismo en el Padre, que es cuando los meten todos en uno solo, que es en el Padre. ¿Se acuerda de eso? También la Biblia habla de la fe. La fe es una sola, pero está fraccionada. Por ejemplo, está fe, hay gran fe, hay poca fe, pero también hay perfecta fe. Y es una sola.
Así es, así Amén. es, así es. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén, amén. Por eso es que la misma Biblia nos manda a estudiar su palabra. ¿Para qué? Para que no seamos engañados y mejor aprendamos más de sus misterios y sus renos. Y fíjense que la palabra de Dios nos manda a estudiar 5 cosas para tener un mejor conocimiento del Señor Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan capítulo 5, verso 39, Jesús le dice a los fariseos: ustedes estudian las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero sin embargo no me reciben a mí, que soy el que les doy la vida eterna. Así es, Amén. así es, así es. Quiere decir que los fariseos estudiaban la Biblia. Lo que quiere decir es que usted y yo tenemos que estudiar la palabra. Entre más estudiemos la palabra, más vamos a aprender del Señor Jesucristo que en cualquier parte del mundo. Así es, así es. Usted no necesita conferencias de Jesús, sino que usted necesita meterse con el Señor en su presencia, leer la palabra y ella va a hablarle del Señor Jesucristo. Pero no podemos ser como los fariseos, porque los fariseos, dice de Jesús, que ellos para confrontar a Jesús leían las escrituras, lo comparaban con las escrituras, sin embargo no lo querían recibir a él. Y nosotros no podemos ser así. La Biblia es un ayo, dice la Biblia, que nos lleva al Señor Jesucristo. Es una nana. El trabajo de las escrituras es mostrarnos al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? A ver, a ver. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda que en Lucas, creo que es capítulo 24, habla de los 2 de Maús? ¿Por qué cree usted que le llaman los 2 de Maús? Mire, acababa de ser muerto Jesucristo, ¿sí o no? Y ellos iban para Emaús, venían de Jerusalén, la ciudad de la paz, iban para Emaús, y Emaús quiere decir aguas tibias. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban apostatando, se estaban apartando del camino del Señor. Por eso Jesús se les pone en el camino, como a decir: bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se están devolviendo? Y entra en la casa y lo primero que hace es que les parte el pan, les abre las escrituras. Y cuando les abre las escrituras, dice que se le abrieron los ojos y reconocieron al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace usted cuando parte el pan, cuando empieza a leer la palabra. El Espíritu Santo le va revelando a través de la palabra al Señor Jesucristo. Amén. Hace que sus ojos se abran y conozcan al Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cada que nosotros vamos a apostatar, hay un rema de Dios para volvernos hacia Jerusalén, la ciudad de la paz. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿hay que estudiar qué? Las escrituras. Que hay que estudiar la teología, pero ahora le digo de qué manera. En Juan 17 Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la palabra conocer allí es ginosco, que quiere decir sentir, tener, entender, informar o predicar y comprender a Dios. Aunque a Dios no se le estudia, sino que se le cree. Amén. Pero entre más sepamos de papá Dios, mejor vamos a poder hablar de él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aunque nunca lo terminemos de conocer, ni cuando estemos en su santa presencia, nos faltarían millones de años para aprender todo, casi todo de él. ¿Sabe por qué? Porque él es inescrutable. Amén. Hay un salmo, el Salmo 145 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede trazar a Dios, nadie puede medir a Dios, todo lo llena. Si para crear los millones de galaxias tuvo que contraerse porque él todo lo llenaba, ¿quién puede trazar a Dios? Nadie. Así es, así es. Amén o no amén. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, que a él le puede dar la tarea de proclamar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús en su palabra. O sea, ni su palabra, por mucho que la estudiemos, hermano amado, alcanzaremos a entenderla toda. Así es. Por eso usted lee hoy un pasaje de la Biblia y mañana lee el mismo pasaje y Dios le da más. Amén. Y en todas las iglesias se puede predicar el mismo pasaje al mismo tiempo y todas predicarán profundidades de la grandeza de Dios. Así es. Porque sus riquezas de la palabra son inescrutables. Así es. Cada día son más y más. Por eso es que Jesús dice que de tu interior corran ¿qué? ¿Se da cuenta de eso?
Aleluya, aleluya. Es lo que dice Pablo a los romanos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hermano, escúcheme. Entonces sus caminos son inescrutables. Allí es donde uno nunca va a poder entender cosas que nos pasan. Son inexplicables, man. ¿Por qué se murió un familiar? Yo no sé por qué. ¿Por qué de esta enfermedad? ¿Por qué de este problema? ¿Por qué de este desierto? ¿Por qué de esta prueba? Bueno, pues aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que sus caminos o designios uno nunca los va a poder entender. Es más fácil cuestionarlos que entenderlos. Es más fácil renegar de Dios que decirle que se haga su voluntad y no la de nosotros. Amén o no amén. Amén, así es. Pero de una cosa yo sí estoy seguro: Dios sabe cómo hace sus cosas y nada se sale de su mano poderosa y de su poder. Todo lo tiene controlado. Así es, así es. No fue lo que pasó con la esposa de Job. Mire, la esposa de Job no quiso entender a Dios en la prueba e hizo lo más fácil: maldice a Dios y muere. Esa es la más fácil para nosotros. Listo, acabemos esto y se acabó. No vuelvo más a la iglesia y punto. Eso es maldice a Dios y muere. Así es. Y así no es. Pero Job escogió la más difícil. Es que a nosotros nos gusta la fácil, pero Job escogió la más difícil. Aleluya. Hasta que Dios le abrió los ojos y dijo: yo hablaba lo que no entendía, pero ahora de oídas que había oído, mas ahora mis ojos. Disculpe, hermano, ¿usted no cree que eso es hermoso? Pero sus caminos son inescrutables. Usted solo camine por él. Ven, así sea. Es como lo que le dijo Jesús a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero él no les dijo cómo iban a llegar. Sí les aseguró que iban a llegar, pero no cómo iban a llegar. Así es, así es. Usted y yo vamos a llegar al reino de los cielos. Aleluya. No le digo cómo, pero el que vamos a llegar, vamos a llegar. Y su casa también va a llegar, porque su casa está en la promesa bendita del Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa le servirán a Jehová. ¿Usted lo cree? Entonces no cuestione los caminos de Dios. Así es. Simplemente camine por ahí. El Dios te lleva de la mano. Aleluya. Confórmese con eso. Y eso no es conformarse, eso es estar contento. Dios te lleva de su mano. Él sabe por dónde te lleva. Pero no trate de entenderlo, porque es como dice Isaías 57: muere el justo y no hay quien entienda. ¿Qué quiere decir eso? Buscan a Dios, pero no entienden que es quitado de los males de esta tierra. Es guardado, hermano. Es increíble que el cristiano es guardado por Dios, aún matándolo. Amén, así es. Así es, así es. ¿Cuántos se quieren morir ahora? Nadie se apunta. Bueno, está bien. Pero usted no ha visto que todos son: ¿y por qué se murió mi papá o mi mamá? ¿Por qué, Dios mío? Dime por qué. ¿O por qué no te llevaste a este que era más cansón o más malo que mi familiar? Así no son las cosas. Dice muy clarito: mueren y no entienden que del mal son librados, aún pasándolos por muerte. ¿Por qué? Porque sus caminos son inescrutables, pero son el mejor camino. ¿Es así o no? Usted oye por ahí que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad, pero solo uno conduce al reino de Dios, y se llama Jesucristo el bendito. Aleluya, aleluya, así es. ¿Usted lo cree, hermano? A ver. Es el mejor camino. Es como cuando juegan. ¿Quién ha jugado aquí ajedrez con un computador? ¿Quiénes? Bueno, poquitos. Solo yo soy el carnal, bueno, está bien. Pero usted no ha visto que usted está jugando con el computador. Usted hace la jugada y el computador se demora un poquito. Entonces dice uno: uy, yo soy muy teso. Puse a pensar, le di la más difícil. No está pensando. Lo que pasa es que el computador tiene como 50 jugadas y está escogiendo la mejor. No es que usted lo puso a pensar ni que usted juega mucho. No, es que él está pensando cuál es la mejor de 50. Y así es con Dios. A veces se demora, pero para darnos lo mejor.
Aleluya. Por eso a veces metemos la pata, porque queremos todas las cosas ya, Señor, pero ya. Quiero marido, pero ya. Bueno. Y el primero que pasa, ¡pau! Este es mentira que me da. Amén. Una vez. Así es. Entonces, ¿qué hay que estudiar? Las escrituras y la grandeza de Dios. ¿Qué más hay que estudiar? El universo. Recuerda que el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, esto no quiere decir que usted, ahora que salga entonces así mirando para adentro, porque se va a estrellar, se va a golpear, o le va a coger un carro y le va a desamarrar los zapatos. No haga eso. Pero sí lo que le quiero decir es que ponga cuidado en las cosas que están sucediendo. Habrá señales en los cielos. Y también Dios escribió toda la salvación en las estrellas para que hasta los astrónomos se den cuenta que para ellos también hay salvación. ¿Usted lo cree? ¿Qué más hay que estudiar? La doctrina, los bautismos, los 5 ministerios, el velo, el arrebatamiento. Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la doctrina. Amén. Y luego le dice: y traza bien la palabra de verdad. Es que ¿qué problema para que muchos cristianos están bien los nuevos porque son nuevos? Es más, ni siquiera los nuevos, porque cuando uno es nuevo está más enamorado del Señor y quiere devorar la Biblia. Pero hay gente que ya lleva años y qué problema para que coja una Biblia. Así es. Hasta hay que regañarlos, hermano, que sí, menos doctrina va a tener. Por eso cualquier testigo contra Jehová lo embolata diciéndole tonterías, hermano. No, hermano, lea la Biblia, estudie la doctrina. Amén, así sea. Amén. Amén. Pero si usted le da sueño leer, pues más le va a dar sueño estudiar la doctrina. Porque es que hay muchos que leen, pero no estudian, es diferente, las dos cosas son diferentes. Y si no hacen eso, pues menos la quinta. Y la Biblia dice que hay que estudiar, dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Así es. Entonces, ¿a quién hay que estudiar? Es que a nosotros nos gusta estudiar al hermano que está al lado. Así es. ¿Sí o no? O al pastor, o a los que están aquí en la alabanza. Ese está en pecado, ese esto, ese me miró mal, ese que tal, ese que tal. No, hermano, Pablo dice: cuídate de ti mismo, estúdiate, mírate cómo estás caminando delante de Dios. Y luego le dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Tenemos que cuidarnos todos los días. De que fallamos hoy para mañana no cometer el mismo error o pecado. Allí nos estamos estudiando nosotros. Amén. Vamos bien hasta el día. Ahora, usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver con la sangre del cordero de Génesis 3 y 4? Bueno, muchas cosas. ¿Por qué? Porque si estudiamos bien las escrituras, podemos ver más allá de la letra. Y vamos a poder entender dónde Jesús sufrió esos dos sacrificios por amor a nosotros. Tanto la sangre derramada de Génesis capítulo 3 para producir túnicas y cubrir la desnudez de Adán y Eva, como la sangre derramada por el cordero de Abel en Génesis 4, son dos figuras de la agonía de Cristo Jesús por nosotros. Amén. Así que vamos a ver los dos, vamos al primero, Génesis 3 rapidito. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? ¿Ya lo tienen? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? Recuerde que dice que en Génesis 3, Adán y Eva se paran frente a un árbol y pecan contra Dios. ¿Sí o no? Y dice el verso 9 que se vieron desnudos y se escondieron. Entonces llega Dios y hace la primera pregunta: ¿dónde estás tú? Porque déjenme decirle, mire, ponme cuidado, míreme aquí, un momentico, le digo algo. Déjenme decirle que hay 3 preguntas en toda la Biblia que hablan de la pequeñez del hombre, pero la grandeza y la misericordia de Dios. La primera pregunta es la que estamos leyendo: ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde está el pecador? Escondido. ¿Lo podrá ver Dios? Claro, Él todo lo ve. Pero como Dios es misericordioso, viene la segunda pregunta. ¿Dónde está la segunda pregunta? Génesis capítulo 22. Isaac le hace la pregunta a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, si el hombre está perdido, desnudo en el mundo, ¿cuál será la solución? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta Isaac. Y
contesta esa pregunta diciendo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta de eso? Y la tercera pregunta, para los que no reciban a Jesús como su Cordero, es cuando dice Job capítulo 14: el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará o quedará él? Entonces analiza. Primero, ¿dónde estás tú? ¿Quién se proveerá el Cordero? Pero después dice: ¿dónde quedará el alma de la persona que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Por qué le digo esto? Porque así estaban Adán y Eva en el huerto de Edén. Estaban desnudos, estaban en pecado y estaban escondidos. O sea, estaban sin esperanza. Entonces dice: ¿dónde quedará el alma de la persona? ¿Se da cuenta de cómo estábamos usted y yo antes de tener a Cristo en el corazón? Entonces llega Dios y al verlos perdidos dice, verso 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces allí empieza lo bueno. La sangre fue derramada en el huerto. Analiza esto que es hermoso. Porque aún ellos pecaron, pero aún no han sido sacados del huerto. Amén. Estaban en el huerto cuando el Padre sacrifica corderos para vestirlos, pero estaban dentro del huerto. Estaban en pecado dentro del huerto. Todo el pecado de la humanidad entró al huerto y se incubó en dos personas, en Adán y Eva, pero estaban dentro del huerto. Así es, así es. Entonces la pregunta es: ¿a dónde nos lleva este primer sacrificio de cordero de Jesús? A limpiar el huerto. ¿Dónde? Al limpiar. A otro huerto. Como que en un huerto entró todo el pecado y en otro huerto lo coge Jesús. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Si ellos recibieron cobertura en un huerto, esto nos lleva a otro huerto, que es el huerto de Getsemaní, donde Jesús fue sacrificado por primera vez. Esto para decirnos que así como en un huerto el pecado de Adán nos arruinó, pues en otro huerto la agonía del otro Adán, Jesús, nos restauró. En el primero nos echó a perder, en el segundo viene y nos recoge otra vez. Adiós. Ese es el postrer Adán. O sea, el Getsemaní nos da la medicina de las enfermedades y maldiciones que siguieron al fruto del Edén prohibido, o al fruto prohibido del Edén. O sea, ese huerto fue una cuna para el pecado, pero el otro huerto fue una cuna para la salvación. Aleluya. Amén. Amén, amén. Así que yo creo que la sangre derramada al hacer túnicas para cubrir a nuestros primeros padres en el Edén tipifica la sangre derramada por Jesús en el Getsemaní. En el Edén Adán pecó y trajo la ruina a la humanidad. En el huerto de Getsemaní Cristo tomó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Amén. Y comenzó a derramar sangre para poder restaurar y quitar el pecado de todos nosotros desde Adán. Dios. O sea, allí Jesús se convirtió en el macho cabrío que dice Levítico 16:22, que él tenía que cargar con los pecados de toda la raza humana. Y por eso dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún de la gente que no ha nacido. Es increíble que la gente que no ha nacido ya viene y vienen a pecar. Pues Jesús allá también tomó el de ellos. Así es. Hermano, ¿usted cree eso? Amén. En el Getsemaní allí empezó Jesús a tomar nuestros pecados y a caminar cargado hacia la cruz del Calvario. Se lo pongo de esta manera, pues usted ha visto las películas de Semana Santa que pasan al Señor Jesús así, que se cae y todo eso. Hermano, la verdad, le digo una cosa, la cruz no le pesaba. Le pesaban nuestros pecados. Amén. Esa cruz y era la pesada. Amén o no amén. Allí en el Getsemaní es donde se cumple Isaías 53, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Dónde explica usted eso? Mi alma está angustiada hasta la muerte.
Jesús moría de dolor. Óigame bien, Jesús moría de dolor allí mismo en el huerto. Dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, todo lo empezó a cargar en el Getsemaní. Al punto estaba subiendo que tuvo que el Padre mandarle un ángel del cielo para fortalecerlo. Se estaba muriendo. Si no lo fortalecen del cielo, se muere. La Biblia Eusa dice de la siguiente manera: se le apareció un ángel del cielo que le confortaba y entrando en agonía oraba con más intensidad. Se parece a nosotros, ¿sí? 5 minutos de oración, y si no nos contesta, suerte es que le digo chao, no creo más en Dios. Y dice que él, entre más sufría, oraba más intensamente. Al punto que dice y estando en agonía oraba, y dice, grandes gotas de sangre caían hasta el suelo. Y ahora, los científicos dicen que pocas personas han sudado sangre, pero que las que han sudado sangre son gotas, pocas, pequeñas gotas de sangre. Pero aquí dice que eran grandes gotas de sangre. A lo tremendo, Jesús tenía ropa. O sea que la sangre tenía que haber empapado su ropa para después caer sobre el suelo. Amén, así es. O sea, tenía que ser bastante la sangre para chorrear, porque en la Torre Samán dice que Jesús chorreaba sangre hasta el suelo. Amén. Gloria al Rey, gloria al Rey. Solo analice esto. Cristo estaba solo, hermano, en la historia de la medicina, porque él tenía buena salud. Tenía 33 años, era un hombre fuerte. Hijo de un carpintero, él también era carpintero. Yo creo que le ayudaba pues y unos buenos músculos para poder ayudarle a su papá a correr, al menos a correr la mesa de la casa. Pero la presión mental que había sobre él por el peso del pecado hizo sudar grandes gotas de sangre hasta la tierra. O sea, esto muestra el gran peso del pecado que había sobre él, que aplastó al Salvador hasta hacerlo sudar sangre. Los médicos dicen que cuando la mayoría de los hombres sufren un gran susto, dicen los médicos que la sangre sube inmediatamente al corazón, las mejillas palidecen, viene un desmayo. Dice que la sangre se ha ido hacia adentro de la persona, porque dicen que es una forma del cuerpo defenderse. Pero en Jesús es como si él se olvidara de él, como que no se quiere defender. Amén, así es. Porque es por nosotros. Aleluya, aleluya. Al punto que la sangre no va al corazón, no va hacia adentro para nutrirlo, no va hacia tu cabeza, hermano, ni palidece, sino que abre más los poros, hermano, para que rápidamente salga la sangre en chorros hacia la tierra y la limpien del pecado de Adán. Gloria al Rey. ¿A usted no cree que el sacrificio de Jesús fue único, hermano? Amén. Amén, amén. Hermano, mire, los médicos dicen que por eso es que el único de los 4 evangelios que habla de esto es Lucas, porque era médico. Como que deja la semilla, pues le voy a dejar esta semilla a los grandes médicos del mundo para que entiendan un poquito el sacrificio de Jesús. Y dicen que cuando la Biblia dice que él oraba más intensamente y empezó a sudar sangre, dicen que lo que hizo fue que él se postró de rodillas por la agonía. Pero dice que la agonía era tan grande sobre él que lo hizo encorvar para orar más. Óigame bien, pero se encorvó para orar de una manera tal que empezó a presionar los riñones. Y encima de los riñones hay unas glándulas adrenales, óigame bien, que dicen los médicos que ayudan a manejar el estrés y que ayudan a que la persona se quiera defender y no morirse. Pero todos los médicos dicen que Jesús, cuando se inclinó, ¿cómo se dice? Se postró, pues, así para orar, él mismo presionó esas 2 glándulas y las explotó, al punto que no podía manejar el estrés. Y el deseo
Y por eso él era así, hermano, entró en pánico. Porque dice que esas dos glándulas adrenales se reventaron. Amén. Amén. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. Pero yo una vez le dije a usted, hermano, Jesucristo sufrió mucho, pero gloria a Dios por ese sufrimiento. Jesucristo en la cruz padeció cosas tremendas, pero gloria a Dios por ese padecimiento. ¡Qué bueno que sufrió en la cruz! Porque si él no hubiera sufrido, hermano, usted y yo, si Cristo no hubiera muerto figuradamente en el Getsemaní, usted y yo no tendríamos salvación. No hubiera salvado al ladrón de la cruz, porque es que el ladrón no estuvo con él en el Getsemaní. Y Jesús lo tenía que salvar a él. Hermano, como si Jesús estuviera en el Getsemaní pensando en el ladrón y pensando en nosotros. Digo, no, es que si muero aquí, pobrecito ese ladrón, se me va a perder. ¿Se está dando cuenta, hermano? Si no hubiera pasado eso, no tendríamos salvación, no hubiera salvado el ladrón, ni siquiera los soldados que lo crucificaron, que dice que se volvían golpeándose el pecho, ni siquiera el centurión que una semana antes de pronto le había sanado a su criado. Entonces dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios, pero en la cruz. Hermano amado, si hubiera muerto en el Getsemaní, no se hubieran cumplido las profecías que iba a ser colgado de un madero, que lo escupirían, que lo coronarían de espina, que lo traspasarían con una lanza. No hubiera dicho, con tan puedo todos mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos, me dieron hiel en lugar de agua. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso, y consumado es. No se hubiera cumplido nada de eso. Amén, así es. Gloria al Rey, gloria al Rey. Nada de eso, hermano, se hubiera cumplido, y usted y yo estaríamos perdidos sin la salvación. Pero gloria a Dios venció en el Getsemaní, y gloria a Dios venció en la cruz del Calvario, para que usted y yo ni pasemos por Getsemaní, ni pasemos por la cruz del Calvario. ¿No le parece hermoso el sacrificio de Jesús? Precioso. Mire, cuando usted lee Mateo dice que Jesús estaba triste, pero dice, y angustiado en gran manera. Y uno dice, ¿cómo es en gran manera? ¿Usted ha estado angustiado alguna vez? Ay, se me perdió el celular, porque sí, se angustia más por un celular que por... Ay, se me perdió. ¿Dónde dejé el Blackberry? Pero dice que estaba angustiado en gran manera. ¿Y sabe qué quiere decir eso, hermano? Que la mente de Jesús estaba tan llena de angustia que no podía tener otro pensamiento que el de su propio sufrimiento. Hermano, es como si él estuviera en medio de un océano de agitación mental, no se encontraba. Y por eso es que Isaías 53 dice que nosotros le tuvimos por herido de Dios y azotado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que usted y yo creíamos que él se lo merecía. Porque eso era lo que decía la gente, pues se lo merece por malo, y era por nosotros. Y por eso cuando Mateo dice eso, lo que quiere decir es que le empezó a fallar su corazón. Y dice que todas las enfermedades empezaron a atacarlo, hermano amado. Se desmayaba, se levantaba de un momento a otro, porque él sabía que no podía morir allí. Estaba entrando en la misma muerte, hermano, acompañado por el llanto de su sangre. Amén, así es. Eso lo dice Hebreos 5. Y allí Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Padre, pasa de mí esta copa. Hermano, llorándole al Padre. Jesús llorando para no morir allá, para ir a morir en la cruz por nosotros. ¿No le parece hermoso eso? Ahora el apóstol Marcos dice que Jesús estaba entristecido y angustiado. Y allí la palabra es que había entrado en terror extremo. Yo no sé si usted ha visto gente que se le cae el pelo así a montones porque ha entrado en un estrés bien tremendo de eso, y no saben ni por qué. De un momento cuando se dan cuenta es que ¡pau! Un mechón de pelo está en el piso. ¿Sabe cómo se compara el temor de Jesús?
lo comparan como cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Moisés, que dice que los montes humeaban y las piedras se partían y tronaba todo eso y todo el pueblo temblaba. Dice que de esa manera estaba Jesús por usted y por mí. Entonces primero se lee, el Salvador estaba entristecido, después estaba deprimido y angustiado, y al final estaba asombradamente espantado y lleno de terror. ¿Sabe por qué? Porque le tocaba ponerse en el lugar del pecador, en su lugar y en mi lugar. Gloria al Rey. Gloria al Dice Rey. que estaba asombrado porque él sabía que Dios lo había visto como el representante del pecador. Él estaba, hermano, asombrado en pensar que iba a ser abandonado por el que nunca lo había abandonado, por su papito. ¿Se da cuenta de eso? Amén, amén. Él se estremeció, su naturaleza santa, hermano, y llena de amor, se estremeció, hermano amado, y empezó a espantarse por todo lo que le iba a llegar, hermano. Allí no encontraba la puerta de su alma. Solo podía decir, como dijo David en el Salmo 116, me encontraron las angustias del Seol y todas las grandes olas y mareas de Dios cayeron sobre mí. O sea, toda angustia cayó sobre él, debajo de él, alrededor de él, dentro de él y afuera de él. O sea, todo Jesús era angustia y no había escape para él. Allí dijo, mi alma está angustiada, rodeada de sufrimiento. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hermano, el Jesús que tenemos no fue cualquier cosa. Por eso usted no es cualquier cosa. Amén. Usted no es de segunda clase. ¿Sabe por qué le digo que usted no es de segunda clase? Porque el Cordero era de primera clase. Amén. Gloria a Dios. Y usted también es de primera clase. Gloria al Rey. Gloria al Él Rey. no murió en el Getsemaní, pero sufrió como si hubiera muerto en el Getsemaní. O sea, su dolor y angustia lo llevaron al borde de la muerte. El primer Cordero. Ahora veamos el segundo. Jesús en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque ahí está la figura de Abel. ¿Quién es Jesús? Es Abel, sacrificando el Cordero. Pero Abel fue llevado por su hermano Caín. Los israelitas lo llevaron al campo, fuera de la ciudad, al monte Calvario, y le dieron muerte. Amén, así fue. Y eso lo explica bien el apóstol Pedro, quien llevó él mismo, nuestros pecados sobre el madero de la cruz. Entonces ahí está, desde el Getsemaní empezó a cargar todos nuestros pecados. ¿Se acuerda usted que Jesús pasaba por la calle esa de la Vía Dolorosa que llaman? Y alrededor estaba toda la gente. Yo me imagino a Jesús cargando la cruz, pero también tomando los pecados. Iba pasando y se los iba echando. Y cada que el soldado le pegaba, tomaba el pecado del soldado. Y se lo iba echando así. Y todos burlándose de él, y él tranquilamente. Hasta que lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Saben por qué le digo esto? Porque Abel sabía que Caín lo iba a matar. Jesús sabía que pasando por ahí, todos esos que decían crucifícalo, lo estaban matando. Y él estaba muriendo por cada uno de ellos. Pero este sacrificio es fuera del huerto. Así como Abel y sus padres fueron sacados del huerto y le hizo a Dios un sacrificio de lo más gordo de sus abejas, de lo más hermoso, Jesús. Entonces dice Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces dos cosas miró Dios en Abel. Miró su fe. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Entonces Dios, hermano, Dios dio la fe de Abel y su ofrenda, la sangre del Cordero. Dos cosas que son inseparables, la fe y el sacrificio. Amén. Sin fe y sin Jesús no hay perdón de pecados. Solo mire bien la figura. El primer sacrificio con sangre produjo pieles para cubrir a Adán y Eva dentro del huerto. Es Jesús en el Getsemaní. Nadie se dio cuenta de eso. Era entre Dios y Adán y Eva. Ahora es Jesús entre él
Y los soldados con el Judas Judas se figura en la serpiente. ¿Se da cuenta de eso? Pero es entre ellos nomás. Jesús en el Getsemaní, que nos cubre con su cuerpo y sangre, que sale por los poros. El cordero que cubre nuestros pecados. Pero ahora ya el sacrificio de Abel es fuera del huerto, con sus padres expulsados. Es Israel expulsado de la gracia de Dios por haber rechazado al Salvador. Por eso Jesús le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos debajo y no quisiste? Ahora tu casa es dejada desierta y Jesús sale. Amén, así es. ¿Se da cuenta de eso? Amén. Hermano, Cristo fue arrestado en el Getsemaní, pero llevado fuera del huerto. Como Adán y Eva fueron sacados del huerto en sus túnicas de piel, Cristo fue flagelado y luego sacado fuera para que muriera en el monte Calvario. Y fue allí donde todos los pecados que traían del Getsemaní fueron expiados, fueron amarrados a la cruz. Esto fue lo que hizo Jesús. Fue el Abel muerto por Caín en el campo, fuera de Jerusalén. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, oiga, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Monte Calvario. ¿Sabe qué nos dice esto, hermano? Que Jesús ha sido nuestro Salvador desde que el hombre cayó. Después lo sacan y Jesús sigue siendo el Cordero sustituto. Amén. Y aún ahora nos sigue salvando como el Cordero de Abel, fuera del huerto, pero en la cruz del Calvario. Empezó vistiéndonos y termina perdonándonos con el Padre en la cruz del Calvario. O sea, nos salvó con la sangre de Getsemaní, pero nos lleva al Padre en la muerte, cruz del Calvario. Bien, por eso le dijo a los soldados, ¿se acuerdan cuando los soldados lo fueron a apresar? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿A quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. O sea, ¿a quién están buscando? Al Cordero. Y él dijo: yo soy. Pero le dijo otra cosa: dejen ir a estos. ¿Por qué? Esto no pueden cargar. Yo los voy a cargar desde el Getsemaní hasta la cruz, y desde la cruz al reino de los cielos. Aleluya. Mire el Jesús que tenemos. Usted no le da gloria a Dios por el Jesús que tenemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo, bendito te amo. Gracias, Jesús. ¿Sabe qué figura es? Es Jacob. Ahí está. Es Jacob vistiéndose con las vestiduras de su hermano mayor. Getsemaní. Génesis 3. A Adán y Eva los vistieron con las túnicas de pieles de su hermano mayor, Jesucristo. Jacob se vistió de su hermano mayor en el Getsemaní, y luego yendo donde el Padre para que le fuera perdonado todo. Es Jesús llevándonos a nosotros para que nos perdone todo. Por eso era que decía: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Amén. Así que yo veo en el Getsemaní y la cruz del Calvario 5 razones por las que Jesús pasó por esos dos lugares. 1, óigame bien, para mostrarnos su humanidad. Porque en todo su ministerio solo hubo un lugar donde mostró su humanidad: mi alma. Sirva. Siendo Dios se hizo hombre, siendo rey se hizo siervo, siendo rico se hizo pobre, siendo todopoderoso se hizo humano. Dejó su cetro por unos clavos, dejó su corona por una de espinas, dejó de recibir besos del Padre por recibir escupitazos de la gente. Allí es donde usted y yo deberíamos sentirlo cerca. Lo dejó todo para venir por nosotros. Dejó su trono por un pesebre y dejó su gloria por el amor de una mujer, su iglesia. Usted y yo.
Gloria al ¿No Rey. cree que eso es demasiado? Gloria al Rey. Por eso dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso lo podemos sentir cerca. Aleluya. Sabe que eres carne. Sabe que a veces no quieres nada con él. Sabe que tienes luchas. Pero allí recuerda Génesis 3. Él es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Él ya pasó por todo eso. Porque solo Él te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. Jesús jamás te pasa algo a ti Sin que Jesús lo entienda. Sin que Jesús no lo entienda. Es por eso que Él es capaz de cargarte durante toda tentación. Él es nuestra puerta de salida. Solo Él puede llorar contigo a la medianoche y madrugar a darte bendiciones y misericordias al mismo tiempo. Vela contigo cuando estás enfermo, pero el otro día se levanta de mañana para servirte, para darte el desayuno y prepararte el camino para que todo te vaya bien. Hermano, ese es Jesús. Gozo. Admirable. Así que toma a Jesús como tu mejor amigo. Y Él te consolará cuando tengas necesidades y problemas en esta vida. No hay un mejor consejero y consolador Así es, así que es. el Señor Jesucristo. Amén. A ver, a ver. Esa es la primera razón. ¿Cuál es la primera razón? La humanidad. Mostrarnos su humanidad. Segunda razón, mostrarnos la maldad y el pecado del mundo. Él vino para mostrarnos que nuestra maldad es mucha y que su experiencia en el huerto y en la cruz solo nos dice que somos pecadores y que Él nunca lo fue, pero que por amor lo soportó todo. Por eso usted y yo no debemos ser como los fariseos. Acuérdense del fariseo, no soy como este, ayuno, diezmo y todo eso. Yo soy bueno hermano, que piensa que está firme. Mire que no caiga, hermano. Así es, así Por es. eso Jesús dijo, bueno, no hay uno, solo hay uno, y ese es papá. Gloria a Dios. Que reconozcamos, hermano, que los que estamos aquí necesitamos de Jesús. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Cuando estamos durmiendo, más lo necesitamos porque hasta un ronquido nos puede matar. Así es, así es. Sobre todo sobre leones, que bueno. Amén. ¿Cuántos llevamos? Dos. Dos. Humanidad y pecado. Lo tercero que Él hizo, hermano, es que el tiempo que Él tuvo en el huerto y en la cruz del Calvario solo prueba su gran amor por nosotros. Fue puesto en lugar nuestro. Así que todos se lo debemos a Él. Aún respirar se lo debemos a Él. Por eso es que usted y yo debemos amarlo mucho, porque Él nos amó, no mucho, sino grandemente. Por eso es que dice, bueno, nosotros lo amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Hermano, eso es bendito Jesús. Lo cual es que todo es que miremos el huerto y aprendamos la grandeza de su sacrificio. Allí es donde miramos y decimos, qué sucio fui. Qué sucio fui a la vista de Dios. Para que Jesús sufriera. Del modo que sufrió. Se lo pongo de esta manera. El sufrimiento de Jesús lo único que muestra es nuestro pecado. Así como sufrió, es porque así era nuestro pecado. Por eso, por el más grande pecador no es capaz de escapársele a las manos de Jesús. Porque el bajó a lo más profundo y el más profundo pecador lo alcanza. Aleluya. Pero también el que se cree bueno y va para arriba también lo alcanza. Más arriba de papá no hay nadie. Así es, así es. Amén. Solo piense un momento que si Jesús no hubiera hecho eso, usted y yo estaríamos siendo arrojados vivos al mismo infierno. Si Él no hubiera hecho eso. Pero cuando nos asomamos al Getsemaní, usted se puede asomar un momentito al Getsemaní. Asómese un momentito, hermano. Solo asómese al Getsemaní y veamos a nuestro Salvador diciendo, Padre, que pasa de mí esta copa. Solo mire un momento revolcarse
en el suelo del dolor. Solo escuche que se está quejando de la agonía. Ahora solo mire la tierra donde está él arrodillado. Su alrededor está manchado de sangre y está bañado en sudor con sangre. Y si usted y yo le preguntáramos, ¿qué te pasa, mi Jesús?, de seguro nos diría, estoy sufriendo por tu pecado. Amén. Allí nos damos cuenta que Dios solo nos puede perdonar. El hombre no perdona, pero Dios sí perdona. El hombre señala, pero Dios no señala. Dios lo único que dice es, venga, pongámonos a ver. La gente señala y hasta señala por años, pero Cristo perdona todo. Maldad, iniquidad, transgresión, falta, pecado, todo en Jesucristo. Amén. Y lo quinto que dejemos, que vemos allí, es que tenemos que usted y yo dejar que el Getsemaní nos advierta que debemos buscarle. Dejemos que sus sudores ensangrentados y sus lágrimas nos muevan a arrepentirnos de nuestro mal proceder. Dejemos que sus caídas y retorcijones de dolor nos digan, no vamos más para el mundo. Así es, amén. ¿Qué nos ganamos en el mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para mí. Entonces, si hacemos eso, vamos a vivir Apocalipsis capítulo 3, que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, y tendré misericordia. Pero sí, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a los de alas de misericordia. Por eso que fue que Juan el Bautista habló 2 veces del Cordero. La primera vez que lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús en el Getsemaní, Génesis capítulo 3, Adán y Eva. Pero después, más abajito, vuelve y lo dice, he ahí el Cordero de Dios. Y dice que lo siguieron sus discípulos. Es Jesús llevándonos a todos a la cruz del Calvario, para de allí llevarnos al reino eterno de los cielos. 2 sacrificios. Uno en el Getsemaní y otro en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Así que yo no sé cómo está su vida, pero yo quisiera que esta noche miráramos un momento ese Getsemaní. Yo quisiera que esta noche miráramos un momento a Jesús lleno de dolor. Póngase en pie un momentito y le voy a decir algo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que lo reciba. Sin Él estamos perdidos. Y si usted ya tiene a Cristo en su corazón, le invito a que lo reciba. Porque no es por demás estarle diciendo al Señor Jesús, cada que nos acordemos de nuestras faltas, Señor Jesús, perdóname. Así es que si usted quiere recibir a Cristo, cierre sus ojos. Hable con el Señor en este momento y dígale cómo está su vida. Dígale cómo está su corazón. Todos somos unos necesitados de Él. Amén, así es. Por usted y por mí lo sufrió todo. No solo en la cruz, en el Getsemaní. Y si vamos más allá, en las partes bajas de la tierra. Y no contento con eso, sigue intercediendo por nosotros. No se cansa de trabajar y de pelear por nosotros. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por todo lo malo.
Perdona mis pecados y mis rebeliones. Yo te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y te pido, dulce Espíritu Santo, que me limpies, que me llenes y que me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor. Amén y amén.